El título que le puse a este tema me da un poquito de risa, pero ya usted va a ver por qué es el título. El título es El clamor de Sofía. Proverbios capítulo 1, versículo del 20 al 33 dice: Vamos a dejarlo, téngalo por ahí para no extraviarnos del tema. Leyendo la Septuaginta, es decir, el Antiguo Testamento, pero en griego, vemos que la palabra sabiduría en su traducción es Sofía. Sofía es la palabra griega para sabiduría. La sabiduría es una virtud fundamental cristiana y humana, pues de alguna manera resume el ideal de la persona. Por eso que hoy vamos a estar hablando, o estaremos considerando el tema, el clamor de Sofía. Vamos a estar hablando sobre este tema. Recuerden, Sofía es la traducción del griego de sabiduría. Por eso cuando usted ve a alguien llamado Sofía, ya usted sabe que la traducción es sabiduría. Ahora, el clamor de Sofía es un tema, digamos, universal. Clama, grita en las calles, en las plazas, en los lugares de reunión y en las entradas de las puertas de la ciudad. Así nos dice la Biblia que Sofía anda clamando en las calles. ¿Los demás? Ay, hermano. En las plazas y en las puertas de la ciudad. O sea que la sabiduría anda por ahí buscando, clamando de alguien que la tome para sí, de alguien que tome el puesto de ser una persona sabia o utilizar la sabiduría para su trayecto de vida, porque la necesidad de la sabiduría es universal. Ahora, dice, a los simples les dice: ¿hasta cuándo amaréis la simpleza? La palabra simple es ignorante o sencillo. Eso es lo que significa la palabra simple. Entonces la Biblia dice que ¿hasta cuándo amaréis la simpleza? O ¿hasta cuándo amaréis la ignorancia o amarás el ser sencillo? Entonces, cuando nos damos cuenta, la Biblia lo que nos está diciendo es que ¿hasta cuándo nosotros vamos a seguir viviendo como personas ignorantes o sencillas? Quiero aclarar de una vez el tema de la ignorancia. El tema de la ignorancia no es un insulto como la gente lo tiene. Ser ignorante, todos somos ignorantes. En algún punto de algún conocimiento somos ignorantes. O sea que carezco de algún conocimiento. Todos carecemos de algún conocimiento. ¿Cuánto aquí saben matemática cuántica? Todos somos una cuerda ignorante. ¿Cuánto a matemática cuántica? Ninguno sabemos nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? Somos ignorantes en algún área de nuestra vida. Pero la Biblia, en cuanto a las Escrituras, nosotros tenemos que entender que a Dios no le parece como sensato que nosotros seamos simples a la hora de conocer de la palabra del Señor. Por esa razón es que nosotros tenemos que ver que la palabra quiere que nosotros dejemos de amar la simpleza y que nos metamos a escudriñar las Escrituras. Por esa razón es que Dios quiere que nosotros leamos la Biblia y que entendamos qué es lo que quiere decirnos la palabra de Dios. Porque muchas veces confundimos lo que nos dice la Biblia con nuestras emociones. Confundimos lo que nos dice la Biblia con lo que esta corriente de este mundo está asomándonos. Confundimos lo que nos dice la Biblia con cosas que están pasando en la actualidad en cuanto a lo que nosotros queremos que pase. Por esa razón Dios dice que debemos dejar de amar la simpleza, la ignorancia en cuanto a la palabra del Señor. ¿Aló? Y empezar a agarrar a Sofía, agarrar la sabiduría, tomarla como parte de nuestra conducta, tomarla como parte de nosotros y empezar a vivir con sabiduría. ¿Aló? Ahora, es una palabra fácil
de engañar. Proverbios capítulo 14, versículo 15. Proverbios 14, 15. Vamos a buscarlo por aquí. Proverbios 14, 15. ¿Cuántos están conmigo leyendo la Biblia? Dice de la siguiente manera: solo los simples creen todo lo que se les dice. Los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. ¿Aló? Hermanos, por eso yo les digo, lean la Biblia. Es más, ustedes deberían estar escuchando esta prédica con un cuadernito y con una Biblia ahí al lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes deberían estar escudriñando. Dice el pastor que ya voy a ver si la bendita Sofía esta es sabiduría. Yo voy a ver si lo que me está diciendo el pastor es Proverbios. Porque nosotros tenemos que examinar las Escrituras, profundizar en la Biblia. Por eso dice la palabra de Dios: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y no es la letra que mata, como dicen algunos. La letra que mata es el conocimiento griego, como lo tenían para aquel tiempo. Entonces nosotros tenemos que agarrar y escudriñar las Escrituras, porque en ella parece que tenemos nosotros la vida eterna. Ahí nosotros tenemos el camino que debemos seguir, y el Espíritu constantemente nos está guiando a toda verdad. ¿Aló? Amén. Entonces, aún ellos pueden llegar a ser realmente sabios y dejar la simpleza, la sencillez que les ha llevado por la vida. Hay personas que se han dejado arrastrar por este tipo de acciones, cometiendo toda clase de errores contra sí mismos y contra los demás, o bien siendo objetos de abuso por quienes les engañan. Por esa razón es que Dios quiere que nosotros nos seamos libres a través de la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Y dice: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces nosotros tenemos que ver que Cristo nos hizo libres, pero nosotros tenemos que conocer la Biblia. Tenemos que conocer lo que dice la palabra de Dios a nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos está hablando Dios para estos tiempos? ¿Qué es lo que está viviendo el mundo entero con las noticias que estamos viendo y con lo que dice la palabra de Dios? ¿Hasta cuándo amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo cristianos simples? ¿Hasta cuándo vamos a seguir viviendo de la manera que estamos viviendo, donde leemos la palabra y no escudriñamos a profundidad lo que nos quiere decir la palabra del Señor, y nos enfocamos más en otras cosas? ¿Aló? Dile que tenés a tu lado ahí: deja de amar la simpleza. Entonces, los burladores desearán el burlar. Estos hombres aman el escarnio. Hay personas que solamente se dedican a vivir una vida de escarnio, a vivir una vida de burlas, a vivir una vida de menosprecio hacia la palabra del Señor. ¿Y por qué no más bien nosotros nos enfocamos como cristianos en conocer la palabra de Dios? Y podemos conocer aún así a aquellas personas que andan en escarnio. No vamos a caer en sus juegos. ¿Por qué? Porque, no, es un simple. Señor, ayúdalo. Ayúdalo que se pueda conseguir contigo. ¿Aló? Amén. Son personas que difícilmente toman las cosas en serio. De todo se burlan, de todo hacen mofa, incluso de la verdad de Dios. También se caracterizan por ser soberbios y presuntuosos, como lo dice en Proverbios capítulo 21, versículo 24. Proverbios 21, 24. Vamos a buscarlo. 21, 24. Dice: los burlones son orgullosos y altaneros. Actúan con una arrogancia que no tiene límites. ¿Aló? Amén. ¿Te has visto personas así? No me digas su nombre, por favor.
¿Ha conocido alguna persona así? Por eso el 23 dice, cuida tu lengua y mantén la boca cerrada, y no te meterás en problemas. ¿Aló? Ay, Señor. Entonces, los sabios debemos caminar con sabiduría. El sabio ve el mal y se mete en problemas. Sale corriendo. Debemos ser sabios. Escuche bien lo que le voy a decir. Muchas veces la palabra de Dios tiene que llegar a nuestras vidas y tocar las fibras más delicadas de nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces cuando estamos viviendo una situación o un proceso, lo menos que queremos es que alguien nos diga la verdad. Lo menos que queremos es que alguien nos confronte y nos diga una verdad tan radical que pueda despertarnos. A veces la verdad de momento puede causar, la corrección puede causar dolor, pero al final es de bendición para nuestras vidas. Al principio quizás a la persona le incomoda, pero la Biblia nos muestra que la sabiduría poco a poco nos va abriendo los ojos. Amén. Gracias por ese amén. Entonces, debemos ser personas que no seamos prepotentes, soberbias, que no sean personas que se andan justificando por todo lo que hacen, sino que aprenden a reconocer, que no culpemos a los demás, sino que aceptemos nuestros errores, que aceptemos las correcciones que vienen de parte del Señor, que no seamos infantiles a la hora de recibir una palabra, o que podamos ser personas dóciles a la hora de recibir la corrección, porque el sabio recibe de esta manera la corrección. Los soberbios son niños consentidos, demasiado valorados, con intolerancia a cometer fallos y errores, y sobre todo con un nivel muy bajo de tolerancia a la frustración. Ahora, a los insensatos, ¿hasta cuándo los insensatos aborrecerán la ciencia? Por eso la Biblia es clara cuando nos muestra que nosotros tenemos que ver que Dios quiere que nosotros caminemos con la palabra, con su palabra, y que empecemos a vivir la vida de una manera diferente. Ciertamente estamos en una generación que son muy sensibles a las cosas, pero parte de esto hay dos cosas. Uno, la crianza de los padres, y dos, la sensibilidad de espíritu que puedan tener, porque la Biblia también nos enseña que en los últimos tiempos se soñarían sueños y se verían visiones. Tiene que haber sensibilidad de espíritu para eso. Pero también Satanás se aprovecha cuando muchos padres vienen y le dicen a sus hijos: yo no te voy a tratar como me trataron a mí, no te voy a dar la corrección como me la dieron a mí. Sí, hijo, haz todo lo que tú quieras. No, tranquilo, yo no te voy a tratar como me trataron a mí. Una cosa es corrección, otra es maltrato y otra es mingoneo. Cuando le aceptamos todo a nuestros hijos y después más adelante no estamos llorando por los resultados. Ahora, la mujer sabia más la necia. ¿Dónde están las mujeres sabias de esta congregación? Gloria al Señor. Debemos trabajar con la sabiduría. Debemos caminar con la sabiduría. Debemos ser aquellos que tomen la sabiduría como collar, que la llevemos a todo lugar donde vayamos. Ahora, tenemos los que caminan con la sabiduría, pero también están los insensatos, que son insolentes, irrespetuosos y atrevidos, como también nos los habla la Biblia. Es cuestión de fe, y cuando dicen practicarla son lentos o torpes para actuar en conformidad a ella, como Salmos 92, versículo 5 y versículo 6.
Salmos. Ya va que estoy buscándolo aquí. No me vayan a regañar. Ok. Dice: oh Señor, qué grandes son tus obras y qué profundos son tus pensamientos. Solo un simplón no sabría, y solamente un necio no entendería, que aunque los malvados broten como maleza y los malhechores florezcan, serán destruidos para siempre. ¿Aló? Díganle al que está dormido ahí, escucha la palabra otra vez. Entonces, los pensamientos de Dios son profundos, pero muchas veces no toleramos esa profundidad, porque a veces somos simplones, porque no entendemos que lo que Dios tiene, de momento Dios lo va a poner a nuestra mano, y muchas veces no lo vamos a entender hasta que Dios manifiesta el resultado. ¿Cuántos están esperando el resultado de Dios? Amén. Ahora, el insensato tiene conocimiento de Dios, pero no sabe evaluar ni entender debidamente lo que conoce. De ahí su necedad de sabiduría, dejando así de aborrecer la ciencia, es decir, el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cuántos creen en la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es algo sorprendente. ¿Sabe por qué? Porque la voluntad de Dios muchas veces nos confronta, nos detiene. La voluntad de Dios es inusual. La voluntad de Dios no es como nosotros quizás esperamos. La voluntad de Dios se va a presentar delante de nosotros para llevarnos a lo que Él tiene con nosotros. Por esa razón no podemos agarrar y frustrarnos en la vida pensando que las cosas no salieron como yo quería, sino que Dios cambió todas las cosas. Y te tengo una noticia: no siempre va a ser como tú quieres. No siempre va a salir las cosas como tú quieres. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios siempre va a actuar conforme a su sabiduría, conforme a su pensamiento, que son de bien y no de mal para nosotros. ¿Aló? Entonces, repite conmigo ahí en tu lugar: la sabiduría de Dios siempre tiene lo mejor para mí y para los míos. Amén. Dale un aplauso a Dios. Ahora, el clamor de Sofía es de advertencia. El clamor de la sabiduría es de advertencia. ¿Por qué? Porque realmente mucha gente no quiere escucharlo. Para quienes no quisieron oír ni aprovecharse de su disponibilidad. Y para los que desecharon su consejo, como lo dice el versículo 24. Y el versículo 25 dice: y su reprensión no quisieron. Y aquí me paro. Aquí me voy a detener. Y para los que desecharon su consejo. ¿Cuántos han desechado el consejo? Yo no me levante la mano. Los que han desechado el consejo de Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha dado una palabra y la has tomado solamente por mitad o no, ni siquiera la has tomado? ¿Cuántas veces Dios te ha dado una palabra y la has querido cumplir es a tu manera y no a la manera de Dios? Quizás por tus emociones, quizás por lo que tú piensas. ¿Cuántas veces te ha pasado eso? ¿Cuántas veces te ha pasado que has querido hacer las cosas a tu manera y no a la manera del Señor? Ahora, fíjate que dice: y su reprensión no quisieron. Y aquí es donde viene el ayayay de todos. La reprensión de Dios. ¿Cuántos han orado por su familia? Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que por la familia que has orado va a llegar y se va a sentar un día en una mesa, en un parque, con muchas flores y muchos pajaritos,
Y de repente Dios va a descender en una nube y se va a sentar ahí con tu familiar a hablar sobre la palabra y decirle, oh, mira aquí, y mostrarle maravillas y mostrarle milagros. Yo soy Dios y te estoy buscando. ¿Tú crees que va a llegar así? Voy a volver a leerlo. Dice, y su reprensión no quisieron. Cuando yo llego a los pies de Cristo, cuando yo llego al Señor, tuvo que ser por reprensión, tuvo que haber una vara para mí, tuve que tocar fondo en mi vida. De hecho, cuando yo llego a los pies de Cristo, yo tenía toda la vida vuelta loca como la llevaba, pero a mí me dio algo en el corazón y en el cerebro, que yo caminaba y me fatigaba el corazón, como que se me fuese a salir del pecho, y a veces me daban puntadas en la cabeza. Era terrible, era muy terrible. Y Dios permitió que yo pasara por esa situación, hasta que yo llego y me entrego al Señor y Dios me sana. Pero yo tuve que vivir una reprensión, yo tuve que vivir el tocar fondo. Y muchas veces nuestros familiares, nosotros vamos a tocar fondo para poder entender que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para nosotros, no la hemos querido agarrar. No hemos querido agarrar la sabiduría de Dios que está clamando, grita Sofía por la calle, por las puertas de la ciudad. Está gritando para que alguien agarre déjame empezar a caminar con sabiduría. Pero no queremos caminar con sabiduría. Queremos agradarle a nuestra carne, queremos agradarle a los demás. Y no queremos caminar con Sofía de la mano. No queremos caminar con la sabiduría de Dios de la mano. Entonces, por esa razón, aquellos que desecharon el consejo de Dios, aquellos que no quisieron la reprensión de Dios, son aquellos que son los simples, que no quieren caminar de la manera que Dios lo ha determinado. Entonces, cuando el simple no quiere dejar su simpleza, el burlador su soberbia y el insensato su rechazo por la ciencia, sufrirán el efecto propio de su actitud negativa hacia la sabiduría. O sea, tan sencillo como que consecuencia. La consecuencia de sus actos. Yo tuve que vivir las consecuencias de mis actos. Yo tuve que vivir la consecuencia de rechazar la sabiduría. ¿Sabe cuánto evangélico me predicó a mí? Mira, eso me perseguían más que las moscas cuando usted hace pescado en la cocina. ¿Alguno ha freído pescado por ahí en su casa? Sí. Son mosqueros llega, ¿verdad, hermana? Sí. Y yo tuve que agarrar y llegar a los pies del Señor, ya cuando creo que ya no valía casi. Y Dios me permitió aún así el perdón, su misericordia me restauró, su misericordia me levantó, su misericordia me ha llevado hasta donde estoy hoy para la gloria del Señor. ¿Qué me falta todavía? A todos nos falta. Todos somos pecadores, todos somos imperfectos, pero por lo menos estamos caminando hacia los pies de Cristo. Entonces tenemos que entender que no podemos darle la espalda a lo que Dios nos dice en su palabra. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué es más valioso? ¿La vida en esta tierra o la salvación de nuestras almas? La salvación de nuestras almas. Pero a veces nos tornamos egoístas. Yo recuerdo cuando mi mamá estaba en el cáncer y yo me la pasaba orándole al Señor, Señor, sana a mi mamá, sana a mi mamá, sana a mi mamá. Y eso era sana de mañana, sana de la tarde, sana de noche, y decía, ¿será que estoy mal? ¿Será que yo estoy haciendo las cosas mal? ¿Será que es ella? Y yo, mamá, arrepiéntete, conviértete, perdona, pide perdón. Y nada. Bueno, la llevé a que arreglara su vida. Ella también estaba caminando en el Señor también. Y entendí que no era lo que Dios quería. Y en un momento en que yo le dije al Señor, Señor, está bien, ella está sufriendo, eso es horrible, y yo no la quiero ver así. Yo te la entrego. De mi parte, yo te entrego a mí. Y que se haga tu voluntad en ella. Si te la vas a llevar,
que sea pronto y que si tengo que hacer algo, dime. Y Dios, después que yo oré, al día siguiente mi mamá parte con el Señor. Entonces, a veces somos egoístas y no entendemos la sabiduría de Dios y no entendemos el propósito de Dios. Muchos se enganchan con personas, se enganchan con Dios. ¿Por qué no lo sanaste si tú podías? No era la voluntad de Dios. ¿Por qué hiciste esto? No era la voluntad de Dios. Por eso cada quien tiene que entender que cuando tomamos la sabiduría por nuestra mano, nuestra vida va a ser más fácil. Nuestra vida va a ser más sencilla. Y muchas veces este tipo de palabras suenan duro. Pero Dios, hay personas a las que les va a hablar de una manera sencilla, suave. Pero ¿cómo crees tú que Dios le va a hablar a una persona que no ha querido recibir su reprensión, que no ha querido escuchar su consejo? Es como cuando hay una persona que está en un letargo, que está en shock. ¿Usted ha visto a las personas cuando de repente hay un accidente y están así como en shock? ¿Sí la ha visto? ¿Cómo la despiertan? ¿Cómo le despiertan el shock? Ay, ven acá, chiquitito. ¿Usted ha visto un paramédico en eso? ¿Un bombero? ¿Cómo hacen? ¿La jamaquean? ¿Sí o no, Loli? Tienen que despertarla. Mira, despierta, ponte, vamos a moverte para allá. Tienen que despertarle. ¿Por qué? Porque está ahí en shock. Está como colapsado mentalmente. Entonces Dios también hace lo mismo. Y tiene que haber un despertar a la gente. De hecho, en la actualidad la iglesia de Jesucristo a nivel mundial está teniendo como un despertar. Que todavía falta, sí, falta mucho. Que hay gente allá afuera que, sí, también hay gente allá afuera que todavía necesita necesita despertar. Y eso Dios lo está trabajando. Pero hay palabras que tienen que decirse de la manera correcta, porque hay gente que tiene que despertar. Ya no queda mucho tiempo. Y Dios está llamando la atención de la gente de todas las maneras habidas y por haber. ¿Sabes por qué? Porque los tiempos se están acabando. Ya no queda mucho tiempo. La sabiduría sigue gritando de afuera y no hay quien la agarre. Porque la gente está seducida. Por eso necesitan ser despertadas, jamaqueadas. Porque están seducidas con el mundo. Quieren seguir en fiesta, quieren seguir en parranda, quieren seguir en la seducción, quieren seguir en la inmundicia. Jala la carne eso. Por esa razón la gente necesita despertar. Y se lo voy a decir así, y va a sonar horrible a su oído. Es mejor que su familia despierte ahora a que se pierda en el infierno. Y Dios lo va a llamar de alguna manera. Dios los va a despertar de alguna manera. Usted no es más bueno que Dios. Entienda eso. Nosotros no somos más buenos que Dios. Va a llegar el momento donde tiene que despertar. Y no le va a gustar. Porque al principio, como lo dice la Biblia, la reprensión no es agradable a uno. Pero después nos va ayudando para el propósito de Dios. Entonces, la sabiduría va a llegar a nuestra vida. Y va a llegar a esa gente que está adormecida allá afuera. Y va a llegar a nuestros familiares cuando tenga que llegar. Pero Dios va a llegar a un momento donde los tiene que llevar a la reprensión. Porque no han querido tomar el consejo de Dios. No han querido. ¿Cuántos tienen aquí familiares que le han recontra, hiper, mega, macro, arche, super, triper, duper predicado? Yo tengo familiares que, mire, eso le han predicado más que todos los que se han predicado en toda la historia del Evangelio. Y todavía siguen duros. Duros.
enamorados de la concupiscencia, del pecado. Por tal razón, Dios nos lleva al momento donde nosotros tenemos que tomar la sabiduría. A veces llegamos de chiripita, como dicen por ahí. ¿Aló? Y entonces es importante señalar que la sabiduría no es de quien les causará su mal, pues ella se describe como viendo lo que le sucede, sin intervenir en ello. Ahora, ¿qué le espera al simple? Mire, al simple lo que le espera, lamentablemente, es la ruina, como lo dice la Biblia, por su simpleza. Yo considero, como pastor, que al simple, por amar su simpleza, la ruina que dice la Biblia es el tocar fondo para poder llevarlos al arrepentimiento. Yo considero eso. Que Dios no quiere que la gente se pierda. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces Dios va a llevar a la gente al arrepentimiento, y la única manera de llevarlos al arrepentimiento cuando están endurecidos, ¿sabe cómo es? Haciéndolos sentir inseguros. ¿Y cómo se le quita la inseguridad a la gente? Donde tienen su confianza. Y donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Algunos tienen la confianza en el dinero, otros tienen la confianza en sus fuerzas, otros tienen la confianza en sus familiares, otros tienen la confianza en muchas cosas. Pero por esa manera, por esa razón es que vemos la manera como Dios actúa. Y Dios quita ese piso firme que tiene la persona, para que la persona pueda ver y entender que tiene que aprender a depender de Dios. Tenemos que entender que tenemos que depender de Dios. ¿Es fácil? No. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso tenemos que aprender a depender de Jesús. Tenemos que aprender a aferrarnos a Jesús. Tenemos que buscarle a Él. Y entender de que hay un momento para cada cosa. No todo va a ser bueno. Proverbios no lo dice. Eclesiastés no lo dice. Todo tiene su tiempo bajo este sol, bajo el cielo que vivimos. Todo tiene su hora. Hay tiempo de risas, hay tiempos de lloro, hay tiempos de guerras, hay tiempos de paz, hay tiempo. Todo tiene tiempo. Van a haber momentos donde vamos a estar felices, van a haber momentos donde vamos a estar llorando. Van a haber tiempos donde vamos a estar firmes, pero como van a haber tiempos donde nuestra salud va a estar afectada. Pero todo es vanidad. Todo es vanidad. Escuchaba yo un proverbio chino que decía que el ser humano invierte toda su salud para buscar el dinero, para en sus últimos años invertir todo su dinero para recuperar su salud. Es muy cierto. Y usted ve cómo la gente se esfuerza todo el tiempo, se mojan con lluvia, se esfuerzan con el sol, se paran temprano, se acuestan tarde, y usted los ve esforzándose para poder alcanzar el dinero. Y después, cuando tienen dinero, están corriendo detrás de la salud para poder recuperar la salud de su cuerpo. Y así no funciona. Por eso la sabiduría clama por las calles. Y no hay quien la tome. No hay quien agarre la sabiduría. No hay quien se apropie de la sabiduría y que pueda empezar a caminar de la manera correcta. ¿Sabe por qué? Porque la simpleza es lo que ama el ser humano. Quiere todo ya. Quiere las cosas a su manera. Quiere las cosas sin esfuerzo. Quiere lo simple. ¿Hasta cuándo amaréis la simpleza? El desconocimiento, la preparación, la capacitación, el esfuerzo. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Eso fue lo que Dios le dijo
Usted no ve a Josué relajado y no, échate ahí para que tú veas qué es lo que... No, esfuérzate. Esfuérzate. Repite conmigo, tengo que esforzarme. ¿Que es fácil? No. Por eso se llama esfuerzo. Tienes que dar más de tu fuerza. ¿Aló? Entonces, el clamor de la sabiduría tiene hermosas promesas. El que me oyere habitará confiadamente, como lo dice el versículo 33. ¿Cuántos oyen la sabiduría? Amén. Habitarán confiadamente, lo dice la palabra de Dios. No sufrirá los males del simple, ni los padecimientos del escarnecedor, ni los sufrimientos del insensato. Por eso el que huye la sabiduría se escapa, por decirlo de esta manera, de esta consecuencia que tienen los simples. Ahora, como no sufrirá los males del simple, nos dice la Biblia, ¿qué tranquilidad es esta? ¿A cuál mal no temerá? Dice la Biblia. David lo explicó acertadamente en el Salmo 1. Facilito. Así como estábamos leyendo. Por esa razón, la iglesia tiene que entender que la palabra de Dios no es simplemente una especie de amuleto. No, el evangelio no es eso. El evangelio va mucho más allá de eso. No es un misticismo como le añaden otros. No es eso. Es una palabra que nos da dirección de vida. Es una palabra que nos pone en contexto conforme a lo que Dios tiene para nosotros en el reino de los cielos. El evangelio es más profundo, es más hermoso, es más simple, pero no la simpleza del que quiere ser un ignorante, sino la simpleza de lo que, la sencillez de Jesús, la sencillez de nuestro Señor. De eso se trata. Y ya casi terminando, ante todo lo que hemos aprendido ahorita, ¿han logrado entender lo importante que es oír a Sofía? De entender y no menospreciar la sabiduría sobre todo. ¿Hemos entendido la importancia de andar y vivir con esta sabiduría o esta Sofía? Es importante que nosotros entendamos esto, porque cuando nosotros pongamos en práctica, atendamos al clamor de esta sabiduría, conocimiento y viviendo la voluntad de Dios, entonces nuestra vida va a ser diferente. Por favor, iglesia, ponte de pie. Quiero orar al Señor por la iglesia de Jesucristo, para que pueda entender que tiene que caminar como Dios lo ha estipulado, que tiene que caminar de la manera que Dios lo ha establecido. Y oramos para despedir a las redes sociales. Dios les bendiga y recuerde caminar con la sabiduría del Señor. Dios les guarde. Nos quedamos.